camino hacia la iluminación con el Espíritu Santo. Hoy miércoles 29 de abril, el Evangelio según San Juan nos sigue hablando del pan de vida. Jesús se presenta como el pan de vida y les dice: el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Fíjense ustedes cómo distingue Jesús entre el hambre. Cuando venimos a Jesús, toda nuestra sed de incertidumbre, de inconformidad, de sufrimiento, de carencias, de incapacidad para comprender, son llenadas por Él. Y por eso no tendremos hambre si vamos a Jesús y lo tenemos como centro de nuestras vidas. Y también nos habla: el que cree en mí nunca tendrá sed, porque la falta de conocimiento de Dios produce una gran sed de buscar aquí y allá. Y vean ustedes, hermanos, cómo muchas personas en este mundo tan oscuro y en estos momentos en que se hace difícil la salvación y se hace difícil crecer espiritualmente, nos encontramos con que muchos buscan aquí y allá a Dios. Lo buscan en las filosofías orientales, en las filosofías hindús, en el budismo, en el chamanismo, en el New Age, en las prácticas de la meditación trascendental, en el yoga, pero no lo buscan en quien tienen por obvio: Jesucristo. Él es el que hace que nunca más tengamos sed. ¿Por qué? Porque Jesús se encarga, cuando creemos en Él, no solamente le creemos, sino estamos seguros que Él es Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, y no solamente creemos en su palabra, sino le creemos a Él todo lo que nos dice. Y entonces algo sucede en nuestro ser, que nosotros vamos resolviendo aquellos cuestionamientos, aquellas dudas intelectuales. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿A qué vine al mundo? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué debo hacer para me caso o no me caso? ¿Qué debo hacer? ¿Tomo este trabajo? ¿No tomo este trabajo? Todo eso lo resuelve Jesús, porque el que cree en Él ya nunca vuelve a tener sed de las respuestas que el mundo, la carne y el demonio no nos dan. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no le echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuántas veces Jesús habla de que no hace su voluntad? Muchísimas. Nunca las he contado, pero se la pasa diciendo que Él no hace su voluntad, sino la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque el principio del pecado fue que el hombre hizo su voluntad. Y entonces, al hacer su voluntad humana, se olvidó de la vida divina, y al olvidarse de la vida divina, perdió la santidad divina de los dones naturales, preternaturales y sobrenaturales. Y en esa pérdida tremenda, prefirió su voluntad y alejarse de Dios, lo mismo que le dijo la serpiente antigua: no te serviré, seréis como dioses. Y queriendo ser Dios, queremos hacer lo que nos pega la gana, y como somos miserables, no conocemos los planes de Dios, no entendemos lo que Dios quiere y no sabemos hacer muchas cosas, aunque creamos que sabemos hacerlas, porque no somos Dios, hermanos, somos imperfectos. Entonces nuestra voluntad nos domina, nuestra soberbia nos ciega y nuestra incapacidad nos hunde. La contumacia en el error, que es un pecado contra el Espíritu Santo. El Señor nos habla de que si nosotros lo buscamos, nunca nos va a echar fuera, no nos va a abandonar. Si yo busco al Señor de verdad, de una manera sincera, para pedirle perdón, para pedirle ayuda, la que sea, material o espiritual, ¿ustedes creen que me va a dejar ir de cualquier manera? Si es Dios, soy su hijo, soy su hija, me atiende, me tiene que atender, porque es un Padre bueno. Entonces, si yo acudo a Él, que bajó del cielo, que hace solamente la voluntad de su Padre y no su voluntad, el Señor atenderá mi súplica y mi ruego. Fíjense cuál es la voluntad del Padre: que nadie se pierda, que nada de lo que se le ha dado a Él se pierda, sino que lo resucite el último día. La voluntad del Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Y quisiera hablarles a ustedes de
la fuerza de la resurrección. En este tiempo, poco entendemos lo que es la resurrección, porque muchas falsas ideologías y filosofías nos han alejado del orden establecido por el Padre, de la verdad y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto nos hablan de una vida después de la vida que no es la vida eterna, sino una vida de reencarnación. Es decir, si unos dicen que puedo reencarnar en personas o en animales, según me porté más mal o menos mal, y otros que solamente en animales hasta llegar hasta el ser humano, y otros que en seres humanos, de los más indignos a los más dignos. Hermanos patrañas, solamente tenemos esta vida y la tenemos para elegir entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, entre servir a los demás y servir nuestro propio cuerpo y nuestra propia persona con nuestro egoísmo y nuestros defectos y nuestro amor por el mundo, la carne y el príncipe de las tinieblas. Entonces, no hay no hay otra vida, hermano, donde vayas a poder decidir. Esta es la vida. Esta es la vida, porque que ha regresado algún muerto para decirte que es piedra, o que es rana, o que es pajarito, o que antes era niño y se murió niño y ahora es africano y es negrito en África. Miren, hermanos, todos los que dicen esto son unos mentirosos. Son unos mentirosos. ¿Y saben quién les cuenta las historias? El enemigo de Dios, de los condenados. Así que la historia de tu supuesta reencarnación, que eras en otra vida un africano negrito que vivía en una aldea de Nigeria, te la contó el enemigo malvado a través de un proceso que no es un proceso católico, que es un proceso contrario a nuestra fe católica, y lógicamente el que te cuenta la historia es el enemigo. Y esa historia sí existe, porque es de un condenado. ¿A poco te crees que te va a decir la historia de San Luis María Griñón de Montfort? Pues con esa te conviertes. O de Santa Catalina de Siena que celebramos hoy, con esa te conviertes. O te va a decir la de San Juan Pablo II, pues con esa te conviertes. Yo soy San Juan Pablo II. Oye, mira, pues ya leyendo lo que le pasó a San Juan Pablo II, siquiera pórtate mejor. Entonces, el Señor nos está invitando a darnos cuenta lo que es la resurrección. Tu cuerpo glorificado, con todos los dones, con todas las gracias, con todas las capacidades, con todas las atribuciones humanas de tu carne, plenificadas y divinas de la divinidad de Cristo en ti. ¿Quién te puede ofrecer más? Nadie. Lo que te ofrezca la nueva era, lo que te ofrezca el yoga, lo que te ofrezca el budismo, el hinduismo, son puras patrañas. Y te lo digo por experiencia, porque mira, le he estudiado, le he buscado. ¿Sabes qué? Son unas mentiras grandísimas, contadas por el enemigo de Dios. La única vida después de esta vida se llama vida eterna. Y en ella la promesa de Jesús es grandiosa, la resurrección final. Yo lo resucitaré el último día. Habrá quienes resuciten antes, efectivamente, porque así viene en la Escritura, así viene en la carta de los Tesalonicenses. Y vemos los incorruptos. Por cierto, dicho sea de paso, Santa Bernardita Soubirous está incorrupta y es, entre otros muchos, y es la santa incorrupta mejor conservada de la Iglesia Católica. Santa Catalina de Siena está incorrupto un dedo de su mano porque ella escribió muchas cosas, pero el Señor les enseñó a escribir porque era analfabeta, y ella escribió cosas de un misticismo extraordinario. Ella, como mantelata dominica, se dedicó al servicio de los enfermos. La iban a casar y para no casarse, ¿verdad?, se cortó el pelo, se tuzó toda, se enemistó con su madre, con su familia, pero logró no casarse y se convirtió en una seglar consagrada. Te invito a leer el libro Un asalto al cielo, que narra precisamente la historia de Santa Catalina de Siena. Hermosísima, hermosísima. Ella se fue al cielo por 4 horas y regresó. La regresó el Señor. Se murió y regresó. Imagínense ustedes el sufrimiento que tuvo. Grandísimo. Pero eso le sirvió para purificarse y para planificar lo que ella había hecho en vida, y que no fue poca cosa, hermanos. Regresó al Papa que estaba en Aviñón, a Roma, que esa era la voluntad de Dios. Hizo muchos milagros, pacificó a Italia,
tenía inedia, prácticamente no comía, solo tomaba agua y la Eucaristía. Así que nosotros tenemos mucho que aprender y mucho que conocer nuestra fe en este milagro y portento de milagro que es la transubstanciación, es decir, el cambio de las especies, de las sustancias que siguen viéndose idénticas, pan y vino, y ahora son el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no se manifiesta tal como es en la Eucaristía, porque nos moriríamos de la felicidad, como algunos santos, como son el cura de Ars, se murió de la felicidad porque el Señor le reveló en el final de su vida, en el último día de su vida, el portento de milagro que era la Eucaristía. Entonces, seamos esos apóstoles de este tiempo, que amemos la Eucaristía, que la tengamos por centro, que vayamos a visitar al Señor, que lo tengamos presente, que le demos las gracias por este don maravilloso de su presencia real, consubstancial, en donde, imagínense, comerse a Dios. Es una locura, hermanos. A quien se le haya ocurrido, en ninguna película de ciencia ficción hay esto. Se le ocurrió a Jesús, obviamente, ¿no? Pero bueno, imagínense, qué maravilla poderse comer a Dios y poder tenerlo en nuestra boca, en nuestro cuerpo, tener un momento de su presencia y poder vivir su voluntad y la mía unidas, su inteligencia y la mía unidas, su mirada y la mía unidas, su corazón y el mío unidos en un solo latido, en una sola fusión de voluntades, por lo menos para enseñarme en ese momento lo que puedo hacer con Él, que es glorificar al Padre, restituir todas las malas comuniones, restituir mi propia vida y hacer giros en favor de todo cuanto existe para que se haga conforme a la voluntad de Dios. Entonces te diré que en este evangelio no podemos mitigar las palabras de Jesús al decir que Él es el pan de vida, que el pan que Él nos da no es el del mundo, sino que Él es verdadera comida y verdadera bebida. Sepamos que cuando nosotros miramos a Jesús presente en el sagrario, cuando lo adoramos, tenemos gracias extraordinarias, tenemos fuente de vida, esa vida que le prometió Jesús a la samaritana y que le dijo: si tú supieras quién soy, yo te daría ríos de agua viva. Jesús es ese río inmenso de agua viva que nos plenifica, que nos santifica, que nos glorifica con Él, que nos hace distintos, hombres y mujeres nuevos, llenos del Espíritu Santo en este tiempo en que debemos iluminarnos con la acción del Espíritu Santo para poder tener la certeza y la grandeza de que al recibir a Jesús en la Eucaristía me transformo cada vez que yo me esfuerzo en recibirlo de una manera distinta y profunda, y en esa transformación vital transformarme en el Espíritu. Preparémonos para poder en cada comunión tener una iluminación de nuestras conciencias y de nuestro corazón y poderle decir: hemos conocido y creído que tú eres el Cristo, tú eres nuestro Redentor, la razón de nuestro vivir. Que Dios y María Santísima te bendigan. Un camino hacia la iluminación con el Espíritu Santo.